los pacientes. Entonces, este tema de la carga del deporte en las articulaciones, pues es finalmente lo que vamos a tratar de analizar con tres objetivos principales. El primero es describir aquellos aspectos básicos que componen esta oración de la carga del deporte en las articulaciones. El segundo es analizar los aspectos biomecánicos que interactúan en el cartílago articular en condiciones normales y anormales. Y finalmente, revisar la evidencia que nos ayude a entender cómo se comporta la carga deportiva en las articulaciones y de allí de pronto poder establecer recomendaciones para nuestros pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hablar de este tema es tener unos conceptos básicos claros. El primero es el concepto de la biomecánica. Este concepto de la biomecánica básicamente habla del principio de la física, que es la mecánica, pero aplicada a la biología, entendiendo entonces así que las diferentes propiedades mecánicas pueden interactuar en los organismos vivos y el análisis de esos principios que ocurren desde el punto de vista de la ingeniería que permiten que los sistemas biológicos incluso funcionen, donde se generan entonces conceptos como la fuerza, la carga, la cinemática y la cinética. Entonces, cuando vemos el primer componente de nuestro título y hablamos de carga, pues tenemos que definir algunos aspectos. Antes de hablar de carga, tenemos que hablar de qué es la fuerza. Y la fuerza no es nada diferente digamos, desde el punto de vista de la biomecánica, es la interacción que hay o la medida de interacción o de acción que hay entre dos cuerpos. Cuando hablamos de fuerza, esta es una medida vectorial porque tiene un componente tanto de dirección como de magnitud. Y estas fuerzas pueden ser externas o internas, generalmente explicadas desde un punto de vista de una articulación. Las externas pueden ser las que se generan por los tejidos blandos o por los músculos en su movimiento, y las internas las que ocurren propiamente en la articulación. Y la carga no es sino aquellas fuerzas que son aplicadas sobre una superficie. Y podemos recordar este esquema que nos regaló el doctor Simón, donde podemos ver representadas las diferentes fuerzas que ocurren a nivel de la articulación coxofemoral, específicamente sobre la cabeza del fémur, las fuerzas de gravedad y del peso, las fuerzas que corresponden a los músculos abductores y la fuerza de reacción del piso, todo centrado entonces en la cabeza del fémur. Sin embargo, tenemos que entender que cada una de las articulaciones tiene un componente y el entendimiento de las fuerzas que actúan en ellas es diferente, y eso, digamos, hace parte del capítulo de biomecánica de cada una de las articulaciones. El segundo componente de nuestro título es deporte. Entonces, el deporte tenemos que diferenciar algunos conceptos y es diferente cuando hablamos de actividad física y deporte. La actividad física simplemente se refiere a aquellos ejercicios que implican un mayor consumo de energía cuando lo comparamos con las actividades básicas como son respirar, por ejemplo, o simplemente caminar. Entonces, cuando uno habla de actividad física, usted puede tener un ejercicio físico que se refiere básicamente a hacer ejercicio para mejorar sus condiciones de salud, o un entrenamiento físico que básicamente se refiere a usted mejorar todas sus condiciones con respecto a algún gesto deportivo, o simplemente mejorar como tus cualidades. Cuando ya hablamos de deporte, ya hablamos de que esa actividad física tiene un objetivo específico con respecto al deporte que estás haciendo. Entonces, cuando vamos a clasificar el deporte, hay varias maneras de clasificarla. Una de ellas es definirlo según el contacto, pero este contacto se refiere a la posibilidad de usted colisionar, sea con un objeto inanimado o con otra persona. Entonces, en los deportes de alto contacto están el fútbol, el básquetbol, el voleibol. De contacto limitado, el ejemplo más simple es el ciclismo. Y de no contacto, pues tenemos el golf, el tenis o la natación como deportes más comunes. Si quisiéramos ser un poco más fisiológicos, esto lo utilizan más en medicina deportiva, pues también lo podemos clasificar dependiendo de cómo sea el componente estático o el componente dinámico. En el estático básicamente evalúan la contracción muscular voluntaria y en el dinámico evalúan la máxima captación de oxígeno. Algunos deportes tienen alto componente de ellos, como son el ciclismo, pero digamos esto es más desde el punto de vista fisiológico, sobre todo para los deportólogos. Y el último componente de del título sería la parte de las articulaciones.
Entonces aquí empezamos con lo que tiene que ver con la fisiología del cartílago articular, recordando que el cartílago articular tiene diferentes zonas, pues no, el objetivo no es especificar cuáles son las características de cada uno, pero sí recordemos que en cada una de las zonas se diferencian por cómo están los condrocitos, tanto en volumen como en disposición, contenido de agua, contenido de proteoglicanos y distribución en general de la carga. Entonces, esta distribución o estas diferencias que hay en cada una de las capas es los que nos permiten que el cartílago cumpla su función. Y lo otro es recordar que los condrocitos generan respuestas a estímulos tanto químicos como mecánicos, y desde el punto de vista de los mecánicos pues tenemos las cargas, que es lo que estamos hablando, y los cambios de presión hidrostática, y en las cargas el cartílago puede estar sujeto a cargas de comprensión, tensión o cizallamiento. Entonces, desde un punto de vista claro, realmente el cartílago y la carga son amigos, es decir, hasta dependen el uno de ellos, pues como vamos a ver en las funciones del cartílago articular, pues tenemos precisamente que se disipe la carga a través de todo el cartílago, disminuir el coeficiente de fricción disminuyendo la probabilidad de gasto del mismo y transmitir precisamente la carga que está recibiendo. Y todo esto lo hace gracias a unas propiedades que son estas que le menciono aquí. Uno, la nutrición del cartílago, que como les digo, por eso es que interdependen, porque gracias a esa carga es que el cartílago se nutre. La mecanotransducción, que no es sino la transmisión de las cargas mecánicas a estímulos químicos. La anisotropía, que básicamente se refiere a esas diferencias que hay, que les expliqué en cada una de las capas y le da las propiedades de cumplir sus funciones. La respuesta viscoelástica es una respuesta donde se ha definido que el cartílago se comporta como una estructura bifásica, donde cuando recibe la carga, recordemos que se comporta más como un líquido porque hay un exudado, una salida de líquido de la matriz extracelular, y en una segunda fase pues ya se genera la fase sólida, que depende más de las estructuras sólidas del cartílago articular. La afluencia no es sino ese movimiento de agua que ocurre a través de la matriz, y la histéresis es la capacidad que tiene de producir calor, que eso también le da, digamos, parte de nutrición al cartílago. Finalmente, entonces, está la respuesta del cartílago ante la carga. Recordemos que el cartílago no es una estructura uniforme, es decir, que si una zona está a mayor cantidad de presión, va a responder diferente a una zona que tiene menos presión o a una zona que no tiene presión. Y es así, entonces, como debemos entender cómo es el comportamiento del cartílago ante las diferentes cargas que mencionamos, que son las cargas tensiles, las cargas de compresión y las cargas de cizallamiento. En las primeras, el primero que vamos a mencionar que es, digamos, la más común, es la carga de compresión. Recordemos que aquí en la imagen, como tenemos un cartílago, digamos, en su disposición original, cuando se genera la carga, este empieza a deformarse, y aquí podemos ver la gráfica, donde el volumen o, digamos, el grosor normal va disminuyendo a medida que se somete a más carga, y en las gráficas inferiores también tenemos, digamos, algunas variables que son dependientes. Uno, el tiempo. Entonces, entre mayor carga se empiece a generar, miren que en esta fase rápida sería la fase líquida, donde hay una salida de líquido extracelular, y por eso es que se deforma mucho más rápido. Y luego, cuando llega a la zona sólida, digamos a la fase sólida, donde ya hubo la salida de la matriz del líquido, entonces ya los componentes sólidos son los que le van a dar el soporte a ese cartílago articular. Finalmente, digamos, otra variable que también depende es el aumento de la velocidad. Es decir, que cuando la carga se genera a mayor velocidad, hay mayor deformación del cartílago y hay mayor tensión en él. Entonces es otra de las variables que hay que tener en cuenta. Finalmente, cuando el estímulo de carga se quita, pues ya viene el periodo de recuperación, donde ya va a empezar a recuperar el volumen normal del cartílago, y donde, digamos, ahí regresa la parte del líquido extracelular a la matriz extracelular. Este es el comportamiento entonces de los componentes de la matriz, donde cuando hay la salida, cuando hay la compresión, pues entonces las estructuras de colágeno se acercan entre ellas, y los proteoglicanos también. Como los proteoglicanos tienen carga negativa y se repelen entre ellos, eso le da una firmeza al cartílago articular, y esta es la importancia de cada una de estas estructuras que componen el cartílago articular. Y esto se ha comprobado en diferentes estudios, tanto en vivo como in vitro, donde podemos ver en las gráficas de la A, que son pesos con un solo kilo, y en las D,
4 kilos, es decir, que van aumentando el peso, y como el peso, a medida que incrementa, pues también incrementa el porcentaje de carga, incrementa los picos de contacto en la zona que se esté generando la carga y también la deformación que sufre el cartílago articular. Esto de pronto lo vamos a especificar un poco más adelante. La segunda carga que hay que analizar son las cargas terciles. Y el modelo de Young nos ayuda a entender esto, donde recordemos que inicialmente cuando se genera esa carga tensil o esa carga de distracción, pues llega a un punto en que se genera, digamos, una correlación que es lineal entre la fuerza tensil, el estrés tensil que está sufriendo, digamos, la estructura y la fuerza con la que se está generando, hasta un punto en que ya esta estructura falla. Esta es la manera como se disponen las estructuras y básicamente es a medida que se empieza a hacer mayor fuerza de tensión, pues se van organizando, digamos, estructuralmente o se van alineando en el sitio donde se esté generando esta fuerza de tensión hasta que falle, pues dependiendo de la gráfica. Y finalmente, en las fuerzas de cizallamiento, aquí no hay salida de líquido, aquí no hay cambios volumétricos, por lo cual la estructura del cartílago se mantiene firme y se mantiene sólida. Entonces, digamos, aquí no hay fase, sino que en las cargas de cizallamiento siempre hay una fase, digamos, se mantiene la resistencia, es gracias a los componentes sólidos del cartílago articular. Gracias a todo esto que acabamos de explicar, es que la integridad y la función del cartílago articular, cuando estamos bajo condiciones anatómicas y fisiológicas normales, hay un control entre el anabolismo y el catabolismo que ocurre dentro del cartílago articular. Esto gracias, como les mencioné, a la carga a la cual se somete el cartílago articular, y esto nos permite que haya una homeostasis en el cartílago articular. Sin embargo, otra de las consideraciones es que hay diferencias entre las mismas articulaciones, pues se ha establecido que hay diferencias tanto en características físicas y químicas en los cartílagos, siendo pues específicos, tanto de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Y eso se ha demostrado en muchos estudios donde el cartílago de la rodilla es mucho más grueso que el de la cadera y el de la cadera es más grueso que el del tobillo. Pero a pesar de estas diferencias, podemos ver que la capacidad en que se deforma esos cartílagos con respecto a la carga, a pesar de que el del tobillo sea un cartílago que es menos grueso que los otros, sufre menos deformación ante la carga que lo que ocurre con la cadera, y este es menos que lo que ocurre con la rodilla. ¿Y cuál es la explicación de esto? Pues claramente en los estudios que han hecho in vitro, pues resulta que cuando comparan el cartílago de la rodilla con el del tobillo, por ejemplo, el contenido de proteoglicanos en el del tobillo es mayor que en el de la rodilla. La disposición o cómo están los condrocitos en la parte superficial en el tobillo están en clústeres, en cambio en la rodilla están en células aisladas. El contenido de agua en el tobillo es menor, entonces esa fase líquida es menor, entonces se deforma menos. Su rigidez es mayor el del tobillo, la permeabilidad hidráulica es menor en el tobillo, y miren que cuando se sometían a fuerzas era mucho más resistente al daño o requería mucho más fuerza a dañar el cartílago comparado con el del tobillo. Y finalmente, pues varios estudios ya nos han demostrado en el tiempo que realmente la capacidad para que el cartílago se repare está muy limitada. Entonces, como el cartílago está sometido o puede tener varios grados de lesión, que puede ser desde el trauma agudo, desde el trauma repetitivo o ya la alteración de la mecánica, que podría ser lo que nos corresponde en este momento, estas alteraciones de la mecánica nos podemos referir a dos cosas: o que se distribuya normalmente la carga o que la carga sea excesiva. Y esto es lo que ocurre principalmente entonces en ciertas condiciones de nuestros pacientes. Pacientes que tienen alteraciones en los ejes, ya sea anormalidades en los tres planos, es decir, coronal, sagital o rotacional, o pacientes que tengan una enfermedad de brazo de palanca. Estos ejemplos son, por ejemplo, lo que ocurre en los pacientes con artrosis varas, porque tenemos una alteración del eje, o las alteraciones patelares que ocurren en los pacientes en la mal llamada malalineación miserable. También entonces ocurre todas estas cargas excesivas o distribución anormal en pacientes que tienen articulaciones deformadas, articulaciones inestables o articulaciones incongruentes. Finalmente, hay que entender que no siempre que hay cargas o impacto hay lesión del cartílago articular.
pero lo que, digamos, parte de cuando se genera una invasión de una grieta a través del cartílago y llega al hueso subcondral, sabemos que eso estimula una reparación formando un nuevo cartílago, pero que claramente está demostrado que ese nuevo cartílago no tiene las mismas propiedades físicas del cartílago nativo. Este cartílago tiene un mayor coeficiente de fricción, lo que lo hace más vulnerable a degenerarse con la carga. Y esto está demostrado en estudios histológicos. Miren la diferencia del grosor del cartílago normal con ese cartílago de reparación, que incluso lo podemos percibir macroscópicamente. Una de las diferencias importantes que hay que mencionar en los niños es que el cartílago articular de los niños tiene unas propiedades de resistencia y fuerza, sobre todo en su capa superficial, bueno, realmente pues en la distribución de todo su cartílago, mayor, y es a medida que el niño se acerca a la madurez esquelética, esas propiedades del cartílago articular van disminuyendo. Esto podría ser parte de la explicación de por qué un paciente con una cadera o con una articulación inestable no genera síntomas tan rápido si esa condición se presentara en un adulto. Y es básicamente por lo que les explico, estas articulaciones de los niños se han descrito que entre más pequeños, las propiedades de resistencia a la carga y de fuerza son mayores y se van disminuyendo a medida que se acerca la madurez esquelética. Ya cuando componemos entonces nuestros tres conceptos básicos, carga, deporte y articulación, pues tenemos que entender como punto de partida que la prescripción de actividad física y de deporte no es ajeno a nuestro ejercicio y donde se ha visto las claras ventajas de realizar actividad física tanto en la salud física como mental del niño y donde digamos las recomendaciones en general son que el paciente haga actividad variada y ya vamos a ver por qué. Y nosotros como ortopedistas, como digamos afines al componente musculoesquelético, pues tenemos que conocer y saber qué es lo mejor para nuestros pacientes. Y cuando uno ve artículos de precisamente cómo son las condiciones médicas donde el deporte pudiera afectarlas, pues siempre tenemos que evaluar el riesgo de que el paciente pueda adquirir una patología al realizar deporte. Entonces tenemos que tener en cuenta un montón de variables como son las recomendaciones de los deportólogos, las características físicas de nuestros pacientes y donde finalmente la última parte donde está evaluando el estado de salud de mi paciente y ver qué deporte puede ser más seguro para mi paciente. Entonces es por eso ellos en la recomendación de desórdenes musculoesqueléticos, esto tiene que ser una evaluación muy individual donde tenemos que evaluar todos los factores relacionados con los pacientes. Y como decía en el artículo, pues nosotros como médicos tenemos que entender los beneficios que tiene el deporte en los niños, pero aún así tenemos que entender o hacer o tomar medidas de que los pacientes tengan un menor riesgo de que hagan una artrosis por traumática o por lo menos minimizar la tasa de progresión en caso de que ya tengan factores de riesgo para que lo desarrollen. Entonces, tenemos que empezar a entender cómo es el comportamiento del cartílago ante la carga y cuál es precisamente la tolerancia a esto. Entonces, el punto de partida es cómo es la carga fisiológica ante actividades normales como son caminar. Entonces, estas podemos medirlas como son la presión de contacto y existen, digamos, algunos valores dependiendo de cómo queramos expresar esa carga. Normalmente son de 1 a 3 newton por milímetro cuadrado, que lo podemos expresar también en milipascales, o 2 a 3 veces el peso corporal o con fuerzas que van en porcentaje entre 100 a 200% el peso corporal. Teniendo estos valores como punto de partida, pues el cartílago articular se va a nutrir y esa amistad que hay entre carga y cartílago va a permanecer. Pero realmente, ¿cuál es el nivel de tolerancia para que haya daño? Pues algunos artículos han extrapolado según de estudios in vitro e in vivo que posiblemente cuando hay más de 25 newton o 25 milipascales sobre el cartílago, ya incluso se pueden generar lesiones completas, incluso sin fracturar el hueso, es decir, solo dañarse el cartílago articular. Entonces, esa es una de las condiciones que tenemos que tener en la cabeza. Pero esto también va a depender de muchas variables. Entre esas tres principales, el primero es la tasa de carga y esta tasa ya la habíamos mencionado, es con respecto a la velocidad. Es decir, que entre más rápido se aplique la carga, la cantidad de estrés que se genera va a ser mucho mayor. Lo segundo es cuando evaluamos del impacto, cuando es un solo impacto sobre la articulación. Entonces aquí hablaríamos más del componente de la magnitud, donde aquí podemos tener una afección de los componentes del cartílago articular
y eso se ha demostrado en algunos estudios donde según el porcentaje de la carga, miren que a medida que aumenta el daño o de los condrocitos va incrementando. Entonces esto se refiere al impacto. Segundo, el compromiso de la zona calcificada. Se ha descrito en algunos artículos, como en este de 1991, que fue en animales, cuando aplicaban cargas transarticulares de la articulación patelofemoral tan altas como 2175, que puede ser una carga cuando usted recibe un impacto directo, cuando se cae sobre la rodilla, estas pueden generar fracturas subcondrales, que son las que conocemos como las contusiones óseas. Y 6 meses estos animalitos tenían ya cartílagos fibrilados en la zona donde se sufrió la fractura subcondral y con menos proteoglicanos, lo que predispone entonces a que haya una degeneración de ese artículo. Y finalmente, cuando hay mayor magnitud, pues hay mayor expresión de metaloproteinasas, y esto fue uno de los artículos que mencionó eso, de cómo a medida que se iba incrementando la magnitud del impacto, pues la expresión de metaloproteinasas en ciertos cultivos era mayor. Y el tercero se refiere al impacto repetitivo, es decir, al número de ciclos. Claramente, entre mayor sea el número de ciclos, pues en estos estudios, por ejemplo, las fisuras, sobre todo antes de los 1000 ciclos, que digamos son ciclos que ocurren normalmente cuando se hacen actividad física, podemos ver cómo el daño inicial, a medida que se incrementaban los ciclos, pues iba causando una lesión cada vez más importante sobre el cartílago articular. Y finalmente, y no menos importante, lo que tiene que ver con el control neuromuscular. Si no tenemos un control neuromuscular adecuado, esto nos va a llevar a alteraciones en las articulaciones. Este es uno de los gráficos posiblemente que más nos ayuden a entender todas estas propiedades. Básicamente, a medida que se aumenta la carga y a medida que se aumenta la frecuencia, esa función o esa estructura del cartílago articular, acá tenemos en la zona verde cómo es el comportamiento de la homeostasis, y a medida que aumenta la carga, la posibilidad de daño de nuestra articulación es mayor, y a medida que aumenta la frecuencia, la resistencia de nuestro cartílago articular va a ser mucho menor. Pero existe entonces, como estamos hablando de deporte y actividad física relacionada con los gestos deportivos, pues tenemos que saber si hay diferencias en las cargas sometidas entre las diferentes actividades deportivas. Entonces, sí, eso se ha estudiado. Actividades como son el trote, el golf o el tenis ha llevado a que, recordemos que más o menos la carga normal fisiológica es entre 1 a 3 en actividades como caminar, pues en estas actividades se ha descrito que puede subir hasta 10 milipascales o entre 3 a 5.5 veces el peso corporal. En los pacientes que hacen salto o que hacen levantamiento de pesas, podemos ver cómo en sus gestos deportivos, esta es la carga que se genera en cada una de las articulaciones, tanto de tobillo, rodilla y cadera, y miren las diferencias que pueden subir desde 8.9 en el tobillo, incluso hasta 10, eso está en milipascales, y en las diferentes, digamos, articulaciones siempre van a ser mucho mayor a las cargas que se generan en condiciones fisiológicas. En los pacientes ciclistas también se genera eso depende de la fase de pedaleo. Más que hablar que ellos están sometidos a una carga, es las fuerzas de tensión que se generan secundario a la fuerza que se genera por el movimiento de las articulaciones y el movimiento que hacen los diferentes músculos, demostrando entonces que hay unos picos donde esas fuerzas pueden incrementar hasta 150 veces el porcentaje de peso corporal. Y finalmente en el fútbol también se han estudiado eso, se ha descrito que la pierna de apoyo en general es la que se somete a mayor carga cuando se compara con la pierna que patea, y eso ha explicado parte de las diferencias de la fuerza que pueda tener uno en una pierna diferente a la otra, y las fuerzas que se generan, por ejemplo, en la rodilla en el momento o en la biomecánica del chute. Entonces, en conclusión, pues claro, por supuesto que los gestos deportivos, dependiendo de cuál estemos hablando, nos van a generar mayores cargas en las diferentes articulaciones. Pero entonces, en condiciones normales, los deportes de mayor carga llevan a mayor degeneración y artrosis. Es difícil responder esta pregunta porque es difícil comparar los estudios,
Primero, porque es que tenemos que ver las variables que pueden llevar a la predisposición de artrosis en nuestros pacientes, que van desde la genética, la articulación que estemos evaluando, la forma de la misma, estabilidad de inervación, fuerza, control, motor, peso, respuesta a tejidos, o sea, un montón de variables que puede ser difícil unificar. Dos, los patrones de ejercicio, los equipos utilizados y el nivel de competencia. Tres, no es lo mismo si un paciente evaluar esto si ya tiene lesiones previas o no. Y lo otro es definir qué es artrosis, porque una cosa es decir artrosis radiológica, otra cosa es una artrosis sintomática. Entonces, ¿qué hay, digamos, de los estudios in vitro in vivo? Generalmente son más en animales, pero también se han hecho en humanos. Y son lo siguiente. Primero, que el ejercicio físico regular, el que le recomendamos al niño que haga normalmente, claramente ha demostrado que el cartílago de estos pacientes, cuando se compara con los niños que no hacen ninguna actividad deportiva, este cartílago es mucho más sano. Dos, el ejercicio físico extenuante, es decir, ya a nivel deportivo, con cargas que son moderadas y altas, ha llevado a que estos pacientes tengan cambios adaptativos en el cartílago y en general se ha visto que estos cartílagos son más delgados, pero no necesariamente estemos hablando de que tengan mayor predisposición a la artrosis. Lo que sí se ha visto es que el ejercicio físico que se hace por periodos, es decir, no como los deportistas que tienen la constancia, sino que por periodos y que además es de alto impacto, este sí es el que conlleva a mayor riesgo de cambios degenerativos en las articulaciones. Y eso ha tenido un montón de explicaciones. Este es un cuadro simplemente desde el punto de vista fisiopatológico, donde básicamente las cargas que no son fisiológicas básicamente van a llevar a sobreexpresión de metaloproteinasas y agrecanasas, mientras que la carga fisiológica va a inhibir este tipo de enzimas. Pero ¿qué evidencia clínica tenemos entonces de estos aspectos? Realmente la evidencia es contradictoria y no hay una evidencia que lleve a conclusiones contundentes. Estoy hablando de decir, deporte es igual a que lleve artrosis. Pues realmente hay estudios que dicen que no hay diferencia, sobre todo en estudios que se han hecho tanto en corredores como en futbolistas, como hay otros estudios que sí han descrito diferencias. Pero entonces empecemos a evaluar, este es uno de los artículos que más me gustó, porque precisamente hacen una revisión de la literatura, es del 2011, y parten de pacientes que no tuvieron lesiones previas, entonces, porque es muy diferente un paciente que tuvo una lesión de cruzado o menisco, pues ya sabemos la implicación de artrosis que puede tener. Pero estos son pacientes que básicamente no tuvieron lesiones previas y evaluaron en cada uno el riesgo de desarrollo de artrosis de cadera y de rodilla, 10 estudios para cada uno. ¿Cuál es la conclusión? Que no se logró demostrar una conexión directa entre participar en actividades deportivas y osteoartrosis, pero sin embargo, ellos describen que es altamente probable que ocurra principalmente en las articulaciones de la cadera y la rodilla. Y este es un metaanálisis ya más reciente y es del 2016, donde ellos incluyen la evaluación de pacientes que son deportistas élite, pacientes que no son élite y pacientes que no hacen actividad física. Esto, digamos, son dos forest plots que nos hablan de básicamente los resultados. El de la izquierda es tanto élite como no élite versus controles. La tendencia en los estudios, aunque la heterogeneidad es muy alta y por eso no podemos hablar de que sean comparables, pero la tendencia es que los deportes sí tienden a hacer un mayor grado de artrosis y cuando se compara solo los de élite con los controles, pues este resultado fue similar. ¿Qué nos podemos concluir? Que en general la exposición al deporte incrementó en el riesgo de artrosis más o menos 1.3 veces. No se sabe bien si cuando comparamos élite versus no élite puede haber una diferencia, posiblemente sí la hay, sobre todo porque los de élite están sometidos a mayor carga durante mayor tiempo. Lo que sí se ha visto en el tiempo es que el fútbol es una de las actividades de mayor riesgo y los corredores, pues comparado con los corredores, tuvieron una menor incidencia de artrosis. Y lo otro es correlacionar con el grado de intensidad y las lesiones previas, como bien lo mencionó, entre mayor intensidad y si el paciente tiene alguna lesión previa, estos pacientes van a tener mayor probabilidad. Esto es una cuñita y una cosa que yo no sabía, y es que se ha venido mencionando que los niños cuando hacen solo fútbol y entre más pequeñitos empiecen y mayor intensidad, es decir, con el objetivo de llegar pues a ser un deportista de alto rendimiento, se ha visto que estos niños empiezan a hacer deformidades en varo y en la adultez ya tienen una deformidad en varo que es clínicamente relevante.
hasta unas prevalencias que fueron 37% de los niños que empezaron a hacer fútbol versus los controles que son niños que nunca jugaron fútbol. ¿De qué dependía entonces esto? De la edad y la intensidad, y esto, digamos, se correlaciona con lo que estamos hablando, y es la carga deportiva en los niños, sobre todo cuando empiezan desde tan chiquitos a hacer una actividad de alto rendimiento. Basado en lo que acabamos de mencionar en la carga de la articulación, dependiendo del deporte, nos permite dividir aquellos deportes que tienen menos carga sobre la articulación, aquellos de moderada y aquellos de alta. ¿Quiénes están en la baja? Pues está la natación y el ciclismo pues estático y caminar. En moderada el ejemplo pues más es cuando usted ya hace ciclismo de mayor intensidad y el levantamiento de pesas. Y en el alta pues está todo lo que tenga que ver, pues todo no, pero la mayoría de los deportes de contacto que hacen nuestros niños, que están el básquetbol, el fútbol, el voleibol o incluso digamos, la carrera de competencia, o los pacientes que hacen triatlón, pues también están en riesgo de estas mayores cargas. Entonces, entendiendo todo lo que acabamos de mencionar, ¿qué pasa en las articulaciones en condiciones? Eso, todo lo que acabamos de ver fue en condiciones normales. Es decir, que hasta podríamos mencionar que en pacientes que tienen articulaciones sanas, que no tienen enfermedades neuromusculares ni condiciones anormales, de por sí el incremento de las cargas podría tener entonces un efecto sobre las articulaciones. Pero entonces, ¿qué pasa en condiciones anormales? Anormales me refiero a articulaciones inestables, subluxadas, displásicas, incongruentes, mal alineadas o sin control neuromuscular. Pues vámonos a la gráfica del libro del doctor Bombelli, y si recordamos en la charla cuando hablábamos de la ceja de Pauwels, pues hay una clara explicación de qué puede pasar en estos pacientes, donde en la ceja de Pauwels, pues la distribución de la esclerosis era según la distribución de la carga. Cuando la carga estaba alterada porque habían zonas más sometidas a carga que otras, pues la distribución de la ceja, como en esta que tiene un reforzamiento central, me está hablando de que esta carga está localizada más central que en la región periférica. Y esta es la explicación básica, y es que incluso en cargas fisiológicas o con actividad física leve, la carga en estas condiciones anormales que mencionamos no se va a distribuir uniformemente. Tenemos ejemplos de la vida diaria con esta, tanto en los pacientes displásicos como en los pacientes con ruptura de cruzado y lesiones de menisco, pacientes que tienen caderas que son incongruentes o que tienen, digamos, anormalidades en su forma, los pacientes que hacen artrosis vara, los pacientes que hacen malas uniones, los pacientes que tienen algún grado de inestabilidad. En todas estas condiciones hay una clara explicación fisiopatológica de que la distribución anormal de las cargas lleva a que el cartílago articular haga mayor degeneración. Y pues hay estudios, estos son muy antiguos, pero que han estudiado precisamente esto. Y este es uno de los estudios del 90, donde miren cómo explican ellos que en los pacientes displásicos la distribución de la carga, esto es en condiciones normales, miren cómo se genera, como lo habíamos visto en el seminario de biomecánica, pero en los pacientes displásicos miren la zona y recordemos que el pico de estrés sobre una articulación está relacionado con fuerza versus área. Si incrementamos alguna de las dos variables, sea la fuerza o disminuimos el área, pues el valor va a incrementar, es decir, el pico que se genera de fuerza sobre una zona va a ser mayor, y pues ellos encontraron que estos pacientes displásicos las presiones se generaban más de 10 milipascales y esto tenía peores resultados. Lo mismo podemos ver aquí, y es que cuando la presión se generaba a menor área, la presión era mucho mayor a cuando el área se iba incrementando, y estas presiones de contacto, pues digamos, son estudiadas en estos pacientes con displasia. Llamativamente, y esto lo quería traer porque fue uno de los artículos que me compartió el doctor Johnny Márquez, también estudiaron cómo se comportaban esas fuerzas de contacto de la cadera de los pacientes con PERTES, sobre todo porque digamos, la discusión nació del paciente que tenía PERTES, y pues digamos que llamativamente ellos incluyeron los pacientes según el método de Mohs, y ellos incluyeron a aquellos que tenían, digamos, una variabilidad solo de un círculo, es de 2 milímetros, es decir, que caderas eran casi circulares, pero no estaban totalmente deformes. Y llamativamente ellos encontraron que los pacientes con PERTES tenían presiones de contacto de la cadera que eran menores que los pacientes que no tenían PERTES. Pero eso tenía una explicación muy clara,
y ellos dicen que ese es el mecanismo compensatorio que hacen los pacientes de PERTES. ¿Por qué? Porque estos pacientes tenían marchas más lentas, tenían toda la mecánica de alrededor de la cadera alterada, tenían los momentos de abducción, flexión y aducción totalmente disminuidos, y ellos, eso es un mecanismo compensatorio para proteger la cadera. Entonces, no es que tengan menores presiones de contacto, sino que su mecanismo compensatorio hace que tengan menores presiones de contacto. Entonces, si a estos pacientes los sometiéramos a carga, ¿qué pasaría? Pues sería una de las preguntas más interesantes. Entonces, en todas estas condiciones que hablamos de caderas, de articulaciones anormales, pues ya la relación entre la carga y el cartílago pues no sería tan buena, y ya lo que nos llevaría es a tener problemas. Entonces, cuando uno revisa este artículo del 82, que es del doctor Richard Bowery, que habla precisamente del retorno del deporte en estos pacientes con PERTES, pues él incluso dice que estos pacientes pueden tomar su actividad absolutamente normal después de que ya haya reosificado, pero ojo, pues yo creo que tenemos que ser un poco más prudentes en analizar estos pacientes. Finalmente, existen unas medidas para uno disminuir el riesgo dependiendo de todo lo que acabamos de mencionar. Y posiblemente todas estas sean las recomendaciones. El primero es escoger un programa o un deporte que esté con menos cargas para mi paciente, y esto va a depender de mi paciente. Dos, utilizar superficies o un equipo adecuado para ayudarle en su gesto deportivo. Siempre mantener una buena condición de nuestros músculos y una buena condición física, idealmente que no se suba de peso, y como lo mencionamos, el alternar los deportes hace que, eso se llama un entrenamiento cruzado, hace que las articulaciones no estén sometidos a la misma carga, sino que estén sometidos a cargas distintas, y eso sí sea saludable para nuestro cartílago articular. Este era el paciente en el que nació la condición. Y si nos preguntáramos desde el punto de vista biomecánico, físico y de recomendación médica, si este paciente debería someterse a cargas, pues a deportes de alta carga, posiblemente la respuesta desde el punto de vista que ya estudiamos sea no. Pero pues nosotros no somos jueces, sino que simplemente vamos a dar unas recomendaciones, vamos a hacer un acompañamiento y simplemente vamos a aconsejar qué podría ser lo mejor para nuestros pacientes. Idealmente sí hacer deportes, pero deportes que impliquen una baja o por lo menos una moderada carga. Entonces, finalmente, como conclusiones, es importante entender la biomecánica y la fisiología de cómo se comporta la carga, tanto en condiciones normales y anormales en la articulación, que existen deportes que generan mayor carga a la articulación y que posiblemente tienen implicaciones a largo plazo. Y finalmente, es importante analizar todos los aspectos relacionados al paciente y su familia para que podamos dar una recomendación acerca de sus deseos y las posibilidades de hacer su actividad física. Muchas gracias por